productos de vida media de factor 8 o de vida media extendida, pues debemos tener en cuenta la definición de qué es un producto de vida media extendida. Se deben tener en cuenta estos tres criterios para definirlo como tal. El primero es que la molécula tenga un diseño con tecnología que extienda la vida media. Para eso solo hay dos tecnologías disponibles en la actualidad: la pegylación de la molécula y la unión o la fusión a la FC, como vamos a ver más adelante. Demostración de biodiferencia con respecto al factor 8 previamente utilizado, y esto se define básicamente y se demuestra por todos los estudios que han mostrado que los factores de vida media extendida que se encuentran por fuera de los límites de bioequivalencia o con que es, digámoslo así, por el intervalo de confianza del 90% del área por debajo de la curva, se ha demostrado que los que están por fuera de este límite de bioequivalencia son productos que aumentan la vida media, y el tiempo de vida media con una proporción mayor a 1.3 con respecto al factor previamente utilizado. El primer mecanismo para aumentar la vida media de un factor 8 es la pegylación, como les dije. El PEG es una molécula sencilla. El principal mecanismo por el cual se aumenta la vida del factor 8 es porque la pegylación interrumpe las interacciones con la lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína, al unirse al factor 8, es la principal responsable del aclaramiento hepático del factor 8. A su vez, disminuye la degradación enzimática del factor 8 lisosomal, aumenta la estabilidad física y térmica de la molécula del factor 8, aumenta la solubilidad y la biodistribución, reduce el aclaramiento plasmático y disminuye la inmunogenicidad, haciendo que teóricamente estos pacientes desarrollen menos inhibidores. Hay 3 moléculas disponibles actualmente en el mercado. De acuerdo al tipo o a la localización de la pegylación, esta puede ser aleatoria, específica o por glicopegylación, como vamos a ver más adelante. Aleatoria, digamos que puede unirse la molécula de PEG a cualquier parte de la estructura del factor 8, específica a un punto específico, o glicopegylación. La primera molécula es el Rubiotococ alfa-pegol. Es una molécula recombinante derivada de células ovario de hámster chino. Es una molécula que su construcción es con base al factor 8 de la molécula completa, comercialmente conocido como el ADVEI. Es una molécula que no es muy grande, de 20 kilodaltons. Tiene una unión entre ambas estructuras covalente y una forma de pegylación aleatoria, es decir, a cualquier sitio de la molécula del factor 8. El Rubiotococ alfa-pegol también es derivado de las células de ovario hámster chino. La estructura de la molécula del factor 8 es de dominio B truncado. Es una molécula más pesada, de 40 kilodaltons. Tiene una unión covalente entre ambas estructuras y tiene un tipo de glicopegylación específica al sitio O-glicán de la molécula del factor 8. El Damatococ alfa, derivado de las células del riñón de hámster, también es un factor 8 dominio B truncado, una molécula más pesada, 60 kilodaltons, porque tiene 2 cadenas, cada una de 30 kilodaltons, y tiene una pegylación específica al residuo cisteína del factor 8. Y el Morotococ alfa, que es el otro mecanismo por el cual se puede aumentar la vida media del factor 8. Básicamente lo que hace este mecanismo es que la molécula del factor 8 recombinante con dirección del dominio E se une covalentemente al dominio FC de la inmunoglobulina humana G1. Esta región FC de la inmunoglobulina tiene una afinidad por el receptor FC neonatal,
que se expresa a lo largo de toda la vida, y esta unión protege a las inmunoglobulinas de la degradación lisosómica, y este es el principal mecanismo por el cual aumenta la vida plasmática, la vida media plasmática. Bueno, uno de los principales desafíos que han tenido estas moléculas es la medición de los niveles de factor 8 de estas moléculas de vida media extendida. Y es básicamente porque estos niveles difieren significativamente tanto en los ensayos cromogénicos como en las pruebas coagulométricas, y difieren para todas las moléculas. Entonces, quiero traerles este estudio, les quise traer este estudio publicado este año porque es el primer estudio que evalúa la exactitud y la precisión de la medición de todas las moléculas disponibles comercialmente en la actualidad, con los 5 ensayos disponibles tanto in vitro como ex vivo. Entonces, este estudio lo que hizo es tomar los niveles de factor 8 de todas las moléculas de vida media extendida y hizo 5 pruebas, las primeras 3 utilizando un ensayo coagulométrico. El primer método fue el método más frecuentemente utilizado, utilizando los reactivos comerciales basados en la prueba de tiempo de tromboplastina activada con sílice coloidal, otra prueba con ácido elágico, y en la tercera prueba un ensayo coagulométrico similar a la misma técnica utilizada con sílice coloidal simple, pero se construyó una curva calibrada por cada factor que se analizó, y se utilizaron los 2 métodos disponibles comercialmente para evaluar el factor 8 por ensayo cromogénico. Entonces, dentro de los resultados de este estudio es que el ensayo coagulométrico simple mostró discrepancias significativas entre lo esperado para cada producto y las mediciones del factor 8 de vida media extendida con métodos cromogénicos. Entonces, cuando se hizo la prueba de ensayos coagulométricos y se calibró una curva y se creó una curva para cada paciente y de acuerdo al factor que estaba utilizando, se determinó que estos fueron los resultados más exactos y precisos en la determinación de todos los factores de vida media extendida, tanto in vitro y también que fueron comparables y similares a los resultados obtenidos con las muestras de plasma ex vivo. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos que en este estudio solo ensayos coagulométricos con una curva de calibración construida con cada producto mostraron exactitud y precisión en las mediciones, y esto va muy de la mano y se sintoniza mucho con la recomendación de la Federación Mundial de la Hemofilia en sus últimas guías, en las que ellos recomiendan que para monitorizar la terapia de reemplazo con concentrados de factor 8 de vida media extendida y factor 9 de vida media extendida, se recomienda que los laboratorios utilicen una prueba que haya sido validada para su uso con el mismo concentrado específico utilizado para el tratamiento de cada paciente. Entonces, de acuerdo a esos resultados, es como un reto empezar a construir nuestras propias curvas. Ahorita la doctora Lore nos podrá hablar un poquito más de esto. Les quiero contar la experiencia que tuvimos en algunos centros con estos factores de vida media extendida en nuestro país. Aportamos datos la Fundación OMI, la Clínica Imbanaco, la IPS especializada y la IPS Medici. En total logramos recolectar 19 pacientes, pero para la primera variable que analizamos, que fue la tasa anualizada de sangrado, solamente 17 aportaron datos. Tenemos que previo a la terapia con factor de vida media extendida, la tasa promedio, la mediana de la tasa era 2 con un rango de 0 a 10, y posterior al inicio de la terapia con factor de vida media extendida, la tasa fue de 0 sangrados. En cuanto a la terapia previa que utilizaban los pacientes, antes del inicio del factor de vida media extendida, tenemos que el 84%
de los pacientes usaban realmente un factor 8 recombinante estándar, el 11% factor 8 derivado plasmático y el 5% tenía un factor 8 recombinante a demanda. El 84% estaban en profilaxis primaria, profilaxis. En cuanto a qué pacientes se les realizó estudios de farmacocinética previo al inicio, el 89% tuvieron farmacocinética con los productos de vida media estándar y los resultados de la farmacocinética fueron tomados en cuenta junto con otras variables para tomar la decisión de cambio de producto. Dentro de los pacientes que estaban o que ya habían sido pasados a factor 8 de vida media extendida, en el 100% de los casos se utilizó farmacocinética para analizar cuál era la respuesta al tratamiento. En cuanto a la mediana de la vida media reportada en los estudios de farmacocinética, con el factor 8 estándar tenemos una mediana de 8.3 con un rango que va entre 4.7 y 14. En cuanto a la vida media del factor de vida media extendida, tenemos una mediana de 13.2 con un rango entre 10.2 y 21.5. Esto quiere decir que hubo en promedio una ganancia de tiempo de vida media de 1.7. Esta tabla muestra la ganancia de vida media reportada en cada uno de los pacientes y es para mostrarles básicamente que en el 100% de los pacientes se cumplió con el criterio de que hay un aumento de la vida media superior al 1.3 y que inclusive algunos pacientes tuvieron aumento de hasta 2.6 en la vida media con respecto al tiempo de vida media del anterior producto. Esta diapositiva la quise traer básicamente porque una de las preguntas, aunque son muy poquitos pacientes, es que quisimos ver si existía alguna relación entre la edad y el aumento de la vida media, pero realmente no. En todas las edades pues hubo diferentes, no se logró establecer ninguna correlación estadísticamente significativa entre si determinada edad aumentaba el tiempo de vida media de los pacientes. Es importante saber que nosotros pues digamos no tuvimos en cuenta qué productos fueron los utilizados para cada paciente de todos los disponibles en el mercado. Dentro de los motivos de inicio de la terapia, lo más frecuente fue presencia de sangrados espontáneos a pesar de encontrarse en profilaxis. El otro criterio que se tuvo en cuenta fue disminuir la cantidad de infusiones para mejorar la calidad de vida, porque pues digamos que en algunos pacientes eso tiene un impacto importante. Mejorar los niveles Valle también fue otro motivo que reportaron nuestros clínicos como razón para cambiarse de producto. La tasa anualizada de sangrados en pacientes que tenían una tasa alta y la presencia de artropatía hemofílica, con el fin de lograr tener niveles Valle un poco más altos, superiores pues, al 3%, que permitieran pues, que esa artropatía hemofílica no progresara y que al contrario pues, mejorara. En cuanto a la presencia de artropatía, nuestros resultados pues, fueron muy similares a los que nos presentaba el doctor Cortés esta mañana con el emicizumab. El 58% de los pacientes tenía artropatía pues, en el momento del cambio de molécula. El 16%. En el 58%, por múltiples razones, no se conocía si había o no artropatía, o más bien en el cuestionario que hicimos nosotros no se investigó más acerca de qué escalas o cómo se determinaba la presencia de artropatía, y no el 26% de los pacientes. En cuanto a la presencia de pacientes con cero sangrados,
aumentó en un 40% con respecto al producto que venían utilizando previamente. Eso quiere decir que se encontró un 40% de aumento de la proporción de pacientes con cero sangrados durante el periodo de terapia con factor 8 de vida media extendida. Hubo pacientes pues, que llevaban con la terapia menos de un año, entonces en este caso la tasa se calculó pues si era menor a 12 meses con el número de sangrados por 12 meses y dividiendo por el número total, pues por la cantidad de meses evaluados. El 82% de los pacientes redujo la tasa anualizada de sangrado y en la mediana fue de 0 con un rango, como ya les había dicho, de 0 a 7 de este valor. En cuanto a los desenlaces clínicos, el 100% de los pacientes cumplieron criterios de prolongación de vida media, de aumento de la vida media mayor a 1.3 y el 100% de los pacientes se utilizó la terapia dirigida por farmacocinética para la toma de decisiones de cambio de molécula o para ver cómo era la vida media del nuevo producto. Dentro de las conclusiones, pues en todos los pacientes se logró un incremento de la vida media de 1.3 a 1.5 veces, disminución significativa de la tasa anualizada de sangrados y aumento del porcentaje de pacientes con sangrado cero. Los ajustes guiados por farmacocinética pues, nos van a permitir un uso racional de estas moléculas, ajustando pues, a las necesidades de cada paciente. Y esto pues permite un control clínico individualizado de cada terapia y de cada molécula. Muchas gracias. Gracias, doctora. Invitamos a los expositores. Doctor Palacios y hay preguntas. Buenas tardes, gracias por la exposición, es muy didáctica. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el punto de corte que ustedes tuvieron una vez colocaron el medicamento de vida media extendida, el pico, cuál fue el punto de corte para decir esta terapia no está funcionando, vamos a cambiarlo? Ya sabemos que más o menos uno espera que el pico lo haga a las 3, 4 horas y que encima de eso sea por encima de 80, pero para cambiar la terapia, ¿cuál fue el momento que ustedes dijeron, bueno, hasta aquí vamos a cambiar la terapia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con el factor de vida media extendida, a las 48, 72 horas, ¿cuál fue el valor mínimo esperado también para tomar esa decisión? Eso no se evaluó dentro de lo que nosotros tuvimos en cuenta. Las principales razones por las cuales se decidió el cambio de terapia fue las que comenté. La presencia de sangrados a pesar de encontrarse con una profilaxis adecuada, en frecuencias adecuadas, en dosis adecuadas, los valores también de la farmacocinética, la presencia de artropatías, la decisión personal la preferencia de cada paciente sobre disminuir la frecuencia de las infusiones y también como razones del clínico en querer tener unos niveles de factor un poco más altos para disminuir la posibilidad de artropatía o mejorar la artropatía en pacientes que ya
estaban con artropatía instaurada pues previamente. Digamos que este fue un análisis fue un primer análisis. Sí somos conscientes de que hay muchas otras cosas por analizar, como lo que usted plantea, doctor, pero digamos es el inicio para ver qué tanto se están utilizando las moléculas en nuestro país y cómo, sobre todo, y lo más importante, es si esa farmacocinética y esa evidencia de aumento de la vida media que dicen los artículos está pasando con nuestros pacientes. Y creo que el dato más importante que nosotros tenemos es que sí ocurre que en el 100% de los pacientes la vida media se prolonga y sobre todo que esa prolongación de la vida media se correlaciona con desenlaces clínicos como disminución de la tasa anualizada de sangrados, que pues tal vez es una de las variables más importantes en hemofilia, y con también mejoría en la calidad de vida de los pacientes porque se disminuye la frecuencia generalmente de la aplicación del factor. No sé si tú, Jesús, quieras agregar algo. Gracias, absolutamente valioso el aporte de todo. Hablar de escalas de salud articular, trabajo clínica, parece valiosísimo y cada vez seamos más instituciones las que estemos haciendo escalas de clínica, escalas radiológicas, ¿sí? Y que además estemos implementando la farmacocinética dentro de la práctica habitual. Yo creo que eso es el camino. Entonces, de una felicitación a ustedes todos por las ponencias, Jorge, que hace un esfuerzo inmenso por implementar terapias cuando algo está escaso. Entonces, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, hagamos una propuesta, busquemos un camino para llegar a una nueva alternativa. Felicitaciones. Un poco, ya saliendo del estudio que mostraba la doctora Barrios, es que pues allí no tuvimos esas variables contempladas, no lo podemos contestar con esos datos, pero ya desde lo clínico varía un poco los picos. Cuando estamos frente a moléculas especuladas sí veo unos picos muy grandes, y eso es la característica de los especulados, picos grandes. Luego aquel concepto de la recuperación incremental en moléculas especuladas es mucho más alto, ¿sí? Pero eso realmente nos convierte en un factor que determine la calidad del producto, ¿sí? Digamos que es una observación que hacemos, pero que al final sentimos que no se relaciona tanto con, o bueno, siento yo desde lo que veo profesor, que no se relaciona tanto con la efectividad. Sí, lo que veo uno es el nivel válido, ¿sí? Tienes que fijarte mucho en eso, es cuál es el que quieres para tu paciente, como lo vimos hace rato en uno de los casos clínicos. Para algunos pacientes será el 3%, porque es el mínimo que subimos y con el que nos pusimos de acuerdo con la Federación Mundial. Maravilloso que se haya planteado desde allí, porque eso mejora la calidad de la atención para muchos pacientes, pero vemos que algunos otros pacientes necesitan 5, 7, 8, no lo sabemos. Entonces depende precisamente de eso, de una relación clínica, de lo que decía el doctor Cortés, cómo se relaciona este comportamiento clínico con el dato farmacocinético, y no desde la farmacocinética lo clínico, sino desde lo clínico a la farmacocinética. Realmente qué cambio tenemos que hacer. Entonces, desde allí es muy, muy importante el nivel válido. Ahora, la prolongación o que se llegue más tarde a eso puede variar, ya sea porque hace un pico muy alto, o porque finalmente tiene un área bajo la curva más amplia, o porque su volumen de distribución es distinto, ¿sí? Entonces, si bien el pico es un factor importante, no es el único factor determinante de la vida media definitiva, ¿sí? Y del nivel al que vaya a alcanzar. Entonces, sí puede marcarte una pauta de cómo está respondiendo en términos de farmacocinética, pero no es el único, ¿sí? Que es importante. Y bueno, yo creo que cada uno, y es la meta de la federación, ¿no? Es la personalización, cada paciente ponerle ese nivel válido, ¿sí? Y
sabemos que para este paciente es este nivel vario puntual y para otros que tiene una actividad física muy alta, o el que hace calistenia, o el que hace BMX, o necesitará otros niveles. Entonces, creo que va mucho en la personalización. Lo único. Tengo dos preguntas para el doctor Ramírez. Yo recuerdo que hace como unos 15 años, 18 años, cuando estaba en la Misericordia, hubo una serie grandísima de casos de pacientes a los que se les realizaba sinoviortesis, porque era, digamos, una conducta muy frecuente hace 10 o 15 años, y luego cambió la idea en la medida en que el tratamiento principal pues, era hacer una reposición rápida del factor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo deciden ustedes a qué paciente con sinovitis se le realiza se le va a realizar el procedimiento? Porque puede haber muchos candidatos potenciales y la serie tampoco es tan grande. O sea, ¿cuál es el paciente que se decide? ¿Se hace una junta? Y lo otro es en esa serie de casos si ustedes tuvieron complicaciones de tipo hemorrágico o alguna otra cosa que afectara la rehabilitación de ese paciente posterior. Gracias, doctor. Realmente sí, 15 años atrás teníamos una gran cantidad de sinovitis porque estaba empezando más o menos el boom de la profilaxis realmente establecida y empezaron a suministrar realmente con una frecuencia adecuada los factores de población por parte del asegurador. Después de esto, realmente las sinovitis crónicas grandes que uno veía como en alguna foto, como si lo doctora una rodilla impresionantemente grande, esto se ha vuelto mucho menos frecuente. Pero sí, el día a día hoy es bien importante, a nosotros nos lo facilita mucho, por ejemplo, el caso como el doctor Ardila, que él con su propio esfuerzo compró su ecógrafo y él muy juicioso le hace edad a todos los pacientes cuando reportan, cuando están en el momento de la normalidad de su profilaxis, y rápidamente se puede detectar que el paciente tenga o no un proceso sinovitis muy rápido con edad. Apenas Jesús nos dice, este paciente está como con algún tipo de sinovitis crónica, pero nosotros establecemos probablemente un corto tratamiento de terapia más de pronto un poquitico antiinflamatorio no esteroideo de ciclo corto, como para ver si no logra controlar esa sinovitis, y si rápidamente este episodio o esa sinovitis no recupera o no vuelve a la normalidad desde el punto de vista de edad, nosotros rápida y agresivamente pasamos a hacer una sinovitis en el sentido con plasma rico en plaquetas. Nosotros tenemos, ese es un dato bien importante. Yo haría un llamado a aquellas instituciones donde les puedan proporcionar un ecógrafo, o si no, mirar la opción de tener una posibilidad de hacer edad rápidamente en una consulta externa, porque esa detección precoz de un proceso de sinovitis es vital para evitar una progresión a que este paciente haga una nefropatía crónica ya irreversible. Entonces nosotros estamos detectando, nosotros tenemos la terapista nuestra, como la doctora mencionaba, una terapista que hace todas las escalas de HJHS y hace también el FISH, y ella cuando ve algo que se sale rosal de lo normal, inmediatamente prende una alarma diciendo que este paciente venía con este HJHS y cambió, empeoró en su evaluación, para que nosotros lo revisemos en la junta, o en el caso de Jesús o en el caso de los hematólogos que nos dicen que este paciente de acuerdo a la edad se está presentando con proceso sinovitis y miramos intervenir precozmente. Una pregunta para la doctora Gloria Ramos, y es básicamente ¿qué experiencia tiene ella en su laboratorio sobre la medición del factor 8 de vida media extendida, de los productos de factor 8 de vida media extendida, y si ella tiene experiencia con este método coagulométrico calibrándolo pues, teniendo en cuenta la molécula específica? Gracias. Bueno, una cosa que hemos aprendido, digamos, en todo este tiempo que ya hemos trabajado con los de vida media extendida,
en la medición cuando hacemos el diagnóstico no siempre son los que sirven para hacer el seguimiento y la monitorización de estos pacientes, más con los de vida media extendida. Claramente en el estudio que nos presentó la doctora, miramos que existen diferentes perfilados y esto también consideramos, o lo que nos hemos visto en la experiencia, es que el tipo de tamaño también, digamos que de alguna manera va a influir en el tipo de medición. Siempre le pedimos el favor a los especialistas que nos envíen, cuando recibimos las órdenes en los laboratorios, el tipo de medicamento que está recibiendo el paciente, para saber si las metodologías que nosotros tenemos se ajustan o no, para no sobredimensionar ni valorar ese valor real del factor octavo que tenga el paciente. Tenemos la ventaja en el laboratorio de tener el factor octavo cromogénico, entonces hemos concertado también con algunos especialistas que estos pacientes de vida media extendida siempre les vamos a hacer el seguimiento con los cromogénicos. También hemos tenido la experiencia, por ejemplo, con algunos pegilados que definitivamente, y es muy raro, no se tiene una buena respuesta. Eso lo hemos aprendido con el control de calidad externo. Les va mucho mejor, y con uno en especial, haciéndolo coagulométrico que no cromogénico. Entonces, este punto es bien importante y crítico en el laboratorio, ¿no? Saber qué es lo que le están colocando y a donde ustedes remitan sus muestras, saber si la metodología que está utilizando está dando ese valor real de lo que debe tener el paciente, para no sobredimensionar ni subdimensionar pues el valor real que vamos a exponer a nuestro paciente a un sangrado o al contrario. Eso, creo que no sé si respondí la pregunta. Y ya, el último comentario que quiero hacer desde el punto de vista del laboratorio, cuando estamos haciendo las farmacocinéticas, pues básicamente fíjense que, digamos, esto es lo que nos va a marcar de alguna manera poder individualizar la terapia, ¿sí? Entonces hay que saber y coordinar bien con el laboratorio, con la jefe, con el personal responsable de la toma de muestras. Nosotros en el laboratorio generalmente lo que hacemos, lo hemos diseñado una tabla para mirar y preguntamos siempre con la enfermera del programa o con el médico tratante qué medicamento está recibiendo, las aplicaciones cada cuánto son. Para hacer eso hacemos como un cronograma para saber la hora en que se toma, que sea la basal, las 4 horas, 24 o 72, dependiendo de... Y obviamente para socializarlo con el paciente, para que se tomen las muestras en el momento que vengan bien marcadas, de tal manera que cuando se procesen las muestras y se manden o se ingresen en cualquiera de las herramientas, ya sea Métrica y Feed o la herramienta WebSemo, pues podamos tener unos resultados que sean confiables y que pues sea lo que realmente estamos esperando de nuestros pacientes. Gracias. Bien, comentario para enriquecer, ya que han tomado tanto en cuenta la Federación Mundial de Hemofilia, se lo agradezco mucho, porque eso se lo llevo yo a sus colegas, de lo importante del impacto de todas estas publicaciones. Quería hacerle un comentario a la doctora que habló sobre el HJHS. En la Federación tenemos un programa bandera, que es el WVDR, es un nombre, digamos, más común del Registro Mundial de los Desórdenes de Coagulación, donde este score está directamente ligado al PROF. El PROF es otro estudio de calidad de vida. Para convencer a los tomadores de decisión, parecía medio etéreo hablarle a algún decisor o algún gobernante sobre calidad de vida, pero para hacer el switch de un tratamiento a otro ha sido uno de los elementos más importantes, y lo que decía el doctor Ávila también, lo del nivel valle, porque
las moléculas que están disponibles más las que vienen en camino, estimamos que en lo que reste del año pueden haber 2 ya aprobadas por la FDA o por la EMA. Los puntos de decisión entre cambiar de este medicamento a otro o aplicarle a determinado paciente una u otra son esos términos que antes no se palpaban, no se concluían, que es calidad de vida, y por supuesto esto está ligado a un efecto económico impresionante, costo-beneficio, costo-efectividad. El otro comentario es con lo que el doctor Ramírez hablaba. No sé hasta qué punto esté en Colombia, pero ya hay varios países que están usando el teléfono celular inteligente como un ecógrafo. Acabo de ver en Milán, el costo está por los $3.500 aproximadamente con la aplicación, lo cual es mucho más barato que un aparato con una sensibilidad y una efectividad increíble que permite esa evaluación temprana y poder hacer un juicio apropiado, ¿no? Lo felicito porque en verdad veo una capacidad profesional que no sé por qué no hay trabajos publicados de parte de los médicos colombianos en la revista Hemophilia Journal. Cualquier cosa, con mucho gusto a la hora de a ver cómo motivamos eso un poco, porque sé que lo hay. Sé dónde no lo hay y sé dónde hay. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la ponencia, muy interesante. Doctor Ramírez, preguntarle, en la cohorte que tiene con sinoviortesis, con problemas con plaquetas, ¿cuál es el corte para decir si hubo efectividad con este tratamiento, si es parcial, si fue total o si definitivamente no lo tiene? ¿Qué corte usaste? Y si se ha pensado en hacerlo varias aplicaciones dependiendo de estos cortes. Realmente estamos recopilando la información. Sabemos que es muy precoz decir esto fue totalmente curativo y el paciente pero lo que tenemos hasta el día es esos pacientes van bien en términos generales. Ninguno hasta ahora, y llevamos con el que más llevamos 1 año y medio, no ha tenido resangrados, no ha tenido nuevamente episodios de sinovitis, han recuperado algo del rango de movilidad articular. Sin embargo, como te digo, es muy precoz, es muy poco el tiempo de seguimiento. No sabemos si va a ser suficiente una sola dosis o hay que repetirla. Vamos a publicar nuestra experiencia, pero de repente pronto estamos tratando de recuperar toda la información para publicar nuestra experiencia. Y como te digo, como hacer yo la conclusión al final, falta mucha data con respecto a si este plasma es el tratamiento de elección. Hasta ahora yo pienso que es isótopos radioactivos. Si hubiera el día de mañana pudiéramos volver a importar isótopos en nuestro país, yo volvería a isótopos radioactivos con toda la tranquilidad y con resultados bastante predecibles y bastante buenos. Pero como no tenemos, hay que usar plasma por ahora en nuestro centro y estamos en el proceso de publicar nuestra data. Ese tipo de cosas es maravilloso señalarlas. Es que hay muchos recursos en muchas instituciones que podemos darle el uso más adecuado para que sea lo más costo efectivo posible. Hablando hace poco, tuve el honor de estar en el Hospital de La Paz una semanita y hablando con Maite y con Víctor Jiménez. Me preguntábamos precisamente acerca de la sinoviortesis con PRP y su experiencia. Decía, no, pues tampoco la tenemos, muy poca, ¿sí? Pero al final alguien del grupo, que creo que era así, nos decía, mira, nosotros hemos descubierto que algunos pacientes lo necesitan cada 3 meses
veces 3 dosis cada 3 meses y con eso es suficiente, ¿sí? Y logran la estabilización. Entonces, acá el comentario que a veces en Brasil puede ser que tienen una respuesta y nosotros estamos acá preocupados diciendo tenemos que descubrirla, pero el tema es que pues, mientras en Latinoamérica no mostremos lo que estamos haciendo, al menos entre nosotros y por supuesto para el mundo, en la medida que lo escribamos, pues no vamos a tener esas respuestas, porque lo más probable es que en Canadá, en Estados Unidos, en Europa no tengan los retos que tenemos acá en otros contextos. Entonces tenemos que desarrollar nuestro conocimiento y transmitirlo entre nuestra misma región para poder tener las respuestas. De otra forma no lo vamos a lograr. Entonces esa es la gran invitación. Para finalizar, solamente contarles, el ecógrafo hay gran variedad, hay uno de estos que se llama Butterfly, no soy dueño de la compañía, por supuesto, pero estos los conocí gracias al equipo de California, y ellos utilizan esto. Ellos tienen una escala que es mucho más compleja que GEDAS y les va perfectamente bien. Este equipo es realmente muy sencillo, se puede conectar a iOS o a Android, es solamente esto que está aquí y ya está. Y tiene una aplicación por la que se paga inicialmente, costa un poco más alto, y luego una anualidad, pues, dependiendo de cómo se haga, pero hay que pagarlo ya sea en Europa o en Estados Unidos, porque para Colombia no tiene todavía los permisos, pero pues, finalmente se puede hacer y facilita mucho. Además que la aplicación tiene en línea la posibilidad de entrenarse con más ejemplos, tienen webinars también para formarse, continuarse formando, porque claro, cuando tú empiezas la ecografía haces GEDAS y luego te llega el niño con un dolor en el bíceps y entonces tú dices, pues bueno, ¿sí? Pues me va al radiólogo y de pronto ves allí un desgarro inicial, ¿sí? y empiezas a buscar más y más cosas para tratar de darle lo mejor a tu paciente mientras llega al radiólogo, ¿sí? Que puede ser en las próximas 6 horas, pero que te va a permitir tomar la mejor decisión en ese momento respecto a qué dosis ponerle el factor. Entonces yo creo que en la medida en que aprendamos más, ¿sí? Pues la atención, los únicos beneficiados van a ser los pacientes, entonces no hay que tener miedo, hay que avanzar y seguir buscando todas las estrategias tecnológicas que nos permiten ahora darle la mejor atención a nuestros pacientes. Sobre todo, Mauricio. Una cosita muy corta, pues, lo que estaba diciendo Jesús, recordar que el GEDAS pues no requiere que sea un radiólogo el que lo haga, de hecho, que en construcción son radiólogos generalmente pues, tienen mucho trabajo y no es fácil, digamos, que tengan la disponibilidad, mientras que el GEDAS está hecho para que lo haga un fisioterapeuta o un hematólogo, pero no así las escalas clínicas de salud articular. Nosotros hemos tenido muchos problemas porque realmente requiere una capacitación, solo la puede realizar una fisioterapeuta o un ortopedista, una persona capacitada. Y en eso sí hemos tenido problemas, menos en radiología, más en escalas de salud articular. Creo que eso es una gran limitante, por lo menos en el caso de nosotros, y es probable que en otros sitios que manejen hemofilia, establecer salud articular por medio de HJHS, básicamente. Gilbert es más sencillo, pero no es lo que se está usando en la mayoría de sitios. No, perdón, pero tampoco es tan complejo HJHS, es un poco extensoso en el tiempo, pero no es muy complejo. O sea, vas a medir un rango de movilidad articular, un crédito, etcétera, que no es complejo, lo puede hacer cualquier profesional médico o paramédico. Solamente requiere tener un tiempo disponible para hacerlo y la disponibilidad de hacer una capacitación. No es tan complejo. Gracias. No, para finalizar, quisiera también hacer un comentario, y me parece muy oportuno, por lo menos para este bloque. Sin duda, la experiencia debe ser consignada con los datos. Si los datos son lo único que nos permite saber cómo vamos. Sin embargo, siempre hay que considerar también, al momento de hacer los datos, y como bien contaba el doctor, dimensiones multidimensionales, como por ejemplo las escalas. Porque es a partir de ahí, quizás, donde uno puede hacer estudios no solamente clínicos, sino también de carga de enfermedad. Y es que la carga de enfermedad es quizás una de las herramientas donde la toma de decisiones se puede hacer más fácil. Hemos hablado mucho sobre la dificultad de incluir nueva tecnología, o los tomadores de decisiones se basan especialmente en estudios económicos y en carga de enfermedad. Es decir, que esa intersección entre los datos
y quizás dimensiones como las escalas es lo que nos permite que esto se acelere un poco más. Bueno, muchas gracias.